Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo diferente, voy a hacer un top 10 de películas de terror. Esto a mí personalmente me cuesta mucho porque hay infinidad de películas de terror que adoro y que llevo dentro de mi corazón. De hecho, cuando hice el vídeo de nombrar 100 películas de terror, tuve que quedarme hasta el año 2000 y me faltaron películas, pero si ya tiraba del 2000 para adelante, joder, pues no sabría cuántas podría haber puesto. Entonces me cuesta mucho el hacer 10 películas. Pero bueno, esto es lo típico cuando se habla a veces de nombra 10 películas de terror, un top 10, tal. Bueno, vale, pues me dejo muchísimas fuera, pero haciendo una especie de criba, pues puedo hacer como mi pequeña selección de esas 10 películas. Pues voy a nombrar películas a nivel que han tenido pues una gran relevancia dentro de lo que es el cine de terror o han tenido gran importancia para mí personalmente. Entonces, más o menos, haciendo esa valoración, pues puedo sacar estas 10 películas de terror. Voy a ir de la más antigua a la más moderna, no voy a enrollarme mucho en cada una porque he hablado de todas ellas en mi canal y ya he hablado muy a fondo sobre cada una de estas películas. Así que comencemos. La primera, Psicosis, de Alfred Hitchcock, de 1960. Bueno, Psicosis es una película realmente importantísima dentro del cine de terror. Importantísima por lo que trajo después de su estreno. O sea, aparte de ser una película que fue moderna el día de su estreno y sigue siendo moderna aún hoy día en los parámetros cinematográficos que tiene, que han sido luego imitados hasta la saciedad en los MacGuffin, ese elemento, en este caso era el dinero robado por el personaje de Marion Crane, que parece que es el vehículo motor del argumento, pero al final eso desaparece y no tiene nada que ver con la película, el matar a la protagonista a mitad de la película, el cambiar de género, pasar de ser una película de suspense, es como si hubieran dos películas. Se termina esa trama y cambiamos hasta de personajes para pasar a ser una película ya de terror, sin abandonar nunca lo que es el suspense, sin abandonar nunca el thriller. Todo eso ha sido imitado hasta la saciedad. El personaje de psicópata de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, fue imitado después hasta la saciedad. De hecho, que al final se quedó encasillado a Anthony Perkins con este personaje. Y aparte de las secuelas que luego tuvo Psicosis, pues también tenemos que cualquier película que hacía, sobre todo de terror, porque al final pues quedó, digamos, encasillado en el papel de psicópata, y en el cine de terror, pues todos los psicópatas que hacía eran papeles que le acercaban a su Norman Bates, porque eso era lo que la gente quería ver de Anthony Perkins. Pero aparte de eso, es lo que trajo en sí, porque surgieron subgéneros de terror gracias a Psicosis. O sea, los crimis alemanes, los giallos italianos y los slashers que nacieron de los giallos italianos. Es decir, si vemos, por ejemplo, el giallo que puso de moda a este subgénero italiano, que fue El pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento, bebe muchísimo de Psicosis, tanto en el planteamiento argumental de la película como en la resolución final, esa explicación final que tienen los giallos, que todos esos giallos bebieron de El pájaro de las plumas de cristal, pero ese final explicado ya lo tenía Psicosis. Luego el tema de los slashers, de asesinos disfrazados con cuchillos. Joder, la noche de Halloween, que fue la que inició los slashers, pues el Dr. Loomis es como se apellida el amante de Marion Crane. O sea, simplemente es un homenaje. De hecho, que tienes a la hija de Janet Leigh, de Marion Crane. Entonces todo eso nació a partir de Psicosis, nacieron subgéneros y cambió un poco la forma de hacer el cine de terror, cine de suspense, de que se podían mezclar géneros. Y bueno, pues también ese mismo año, por ejemplo, el Max Powell hizo la de película esta de el fotógrafo del pánico, que dicen que es el primer slasher. Yo la considero más un psico-killer que un slasher, aunque sí que tiene elementos de slasher. Fue el mismo año, pero no influyó tanto en lo que sería después, ya digo, los subgéneros, como vinieron pues el slasher, el giallo, el slasher y tal, no digamos que influyó tanto como Psicosis. Por Psicosis teníamos la figura como fantasmal, el psicópata disfrazado, esa figura como sobrenatural, parece una sombra que va por ahí con el cuchillo. Todo eso fue influyendo tanto a los giallos, que ya tenían ciertos elementos del asesino que parece como algo sobrenatural, y que se enfatizó más en los slashers gracias luego a la noche de Halloween. Pero todo lo comenzó Psicosis. Y
Y bueno, pues es una película muy importante, aparte por supuesto de la explotación que se creó, que creó subgéneros, pero también una explotación. Recordemos dos películas precisamente de William Castle, que son Homicidio sobre todo, Jugando con la muerte, que beben directamente de Psicosis, por no hablar de muchísimas otras. Así que es una película crucial e importantísima dentro del cine de terror. Luego vamos a nombrar La semilla del diablo de Roman Polanski del año 1968. La semilla del diablo es otra auténtica maravilla porque salió justo el mismo año que la película de La noche de los muertos vivientes, y ambas, digamos que forjaron como dos caminos a seguir dentro del cine de terror. Si bien La noche de los muertos vivientes tiró por el camino de la serie B, por el camino de no necesitar productores, hacer cine independiente, como luego salieron pues La matanza de Texas, La última casa a la izquierda, Las colinas tienen, bueno, Las colinas tienen ojos ya tenía su productor y tal, Posesión infernal, Fantasma, etcétera. Todo eso ya lo comenzó La noche de los muertos vivientes. Pero la vertiente que creó La semilla del diablo era una vertiente más psicológica, más comedida. Era lo que venía a rescatar ese cine de Jacques Tourneur, que era un cine de insinuación, más que demostrar, y un cine muy psicológico. Lo volvió a rescatar y cómo trasladarlo a los tiempos más modernos. Aparte de tocar el tema del satanismo, y gracias a La semilla del diablo, y por ejemplo, ese mismo año también, la Hammer sacó La novia del diablo, dirigida por Terence Fisher, otra grandísima obra maestra. Pero fue La semilla del diablo la que influenció para que luego la temática satánica se pusiera de moda ya en la década de los 70. Gracias a La semilla del diablo tuvimos El exorcista y tuvimos La profecía después. Esta fue la que lo comenzó. De hecho, que nombran que no es una trilogía, pero nombran como la trilogía de los niños malvados o maléficos, ¿no? Aquí es el bebé que no ha nacido, la Regan McNeil, la niña del exorcista, y luego Damian Thorne, el niño de la profecía. Entonces tenemos una película que es angustiosa, pero angustiosa a más no poder, y sin embargo no nos muestra nada. No vemos ningún tipo de asesinato. Es una película que es muy ambigua, pero absolutamente ambigua. Quizás es la película más ambigua hasta la resolución final que hay, junto con The Innocents, de Jack Clayton. O sea, serían de las películas más ambiguas. Realmente no sabemos si lo que está pasando es real o si está todo en la cabeza de la protagonista, de Rosemary Woodhouse. No lo sabemos. De hecho, que a veces hasta ella misma duda de lo que pasa, si realmente es paranoia suya, si es por el tema del embarazo, que le ha venido grande, por cómo surgió el embarazo. Tiene también esos elementos de crítica social, como que estaban siendo ya incluso más arriesgados que lo que estaba realizando anteriormente, por ejemplo, películas de la Hammer, que criticaba la sociedad inglesa, que criticaba la religión, pero esto ya era en plan del abuso, incluso en el matrimonio, el marido, que se cree que ella es como un objeto y se acuesta con ella estando durmiendo, es como una revelación de una violación, directamente te lo están diciendo a la cara. Una chica altamente católica, antes de estar casada, ya mantiene relaciones, encima ha sido prácticamente, ¿no? Ha sido violada por su propio marido, aquel al que cree, al que quiere, al que lo tiene como su protector. Entonces, claro, todo eso puede afectarle, el embarazo, que no está previsto, bueno, en fin, puede ser todo paranoia de ella. Y la película es muy ambigua, y sin mostrarte ningún asesinato, ni ninguna escena en la que ella corra peligro, estamos agobiados y angustiosos, y todo por la dirección también tan precisamente ambigua, y perdonad tanto la repetición de la palabra, que tiene Roman Polanski, que ya anteriormente lo había hecho con Repulsión, pero que aquí lo enfatiza mucho más. O sea, muchas veces ni siquiera vemos a los personajes hablar delante vemos lo que ve ella. O sea, si ella está fuera de una habitación y los personajes están dentro hablando, nosotros vemos lo que ve ella, no vemos a los personajes hablando. O sea, pueden estar tramando algo y ella pueden paranoiarse porque no los ve bien, y nosotros nos emparanoiamos junto a ella porque tampoco vemos bien a esos personajes hablando. O sea, todo está visto desde el punto de vista de Rosemary Woodhouse, y nosotros vemos la película desde el punto de vista de ella. Entonces me parece una obra absolutamente grandiosa que trajo, por ejemplo, el cine de terror. Ya lo había hecho antes, también le llaman la trilogía de Roman Polanski, de la trilogía creo que de los edificios, urbana, o no sé, porque ya Repulsión estaba hecha lo que es en un piso, en la ciudad, está también, y luego El quimérico inquilino. Entonces traía el terror a un terreno
que podías vivir tú, o sea, que podías identificarte, porque claro, tú no ves una película de terror gótico, pero tú no vives en ningún páramo de Inglaterra o de los Cárpatos, es muy difícil, no vives en un castillo, tú vives en una ciudad o vives en un campo, una zona residencial. A partir también de ahí es donde se puso de moda, gracias a La Semilla del Diablo, ese cine que lo acercaba más al espectador. Ya era ciudades, ya era zonas residenciales donde generalmente la gente vive. A ti te puede pasar eso con los vecinos. Extraño, tú no sabes quién vive al lado, quién vive arriba, no lo sabes. Puedes estar rodeado de gente que esté conspirando contra ti por cualquier motivo y no saberlo. Puede que viva ahí unos traficantes de droga, una secta, no lo sabes. También había una gran proliferación de sectas satánicas. Entonces es una película muy rica en esos aspectos. También el edificio el edificio que se rodó en el edificio Dakota, un edificio que también tiene como su leyenda urbana, al igual que la película, pues es como si fuera un ente orgánico. O sea, parece que todos los pisos están como conectados y se oye todo, y como si estuviera todo el mundo vigilándola, como si no hubiera secretos entre ellos. Lo que hablas en el pasillo lo puede estar oyendo el vecino de aquí, el de aquí o el de arriba. Entonces me parece una película muy rica y muy importante dentro de lo que es el género de terror, por lo que es la película en sí y por lo que significó. Bueno, sigamos. El Exorcista, de William Friedkin, del año 1973. Precisamente, que salió El Exorcista gracias a ese furor que salió del cine satánico, y todo eso comenzó con La Semilla del Diablo. El Exorcista es un antes y un después del cine de terror. O sea, El Exorcista en cualquier lista tiene que estar, porque fue un fenómeno social que jamás ha vuelto a repetir. Jamás. Han habido intentos, o sea, también hubo mucho revuelo con el proyecto de la Bruja de Blair, si era real, si no era real, la película. Los 80, Holocausto Caníbal, quizás un revuelo un poco más de calle, no tan extendido, pero bueno, pues también hubo. Con It también, la gente vestía de payaso por la calle, pues también hubo un gran revuelo, que hacía colas los cines para llenarse, pero nada como comparado con lo del Exorcista. Ni pasó antes ni pasó después. Había películas que tenían un éxito brutal. Cuando salió La Noche de los Muertos Vivientes fue un éxito brutal. Cuando salió luego La Matanza de Texas también. La Noche de Halloween también. Pero esto de haber colas que dan la vuelta a las esquinas, gente manifestándose en las calles, tanto a favor como en contra, gente peleándose precisamente de esos manifestantes en las calles, violencia, desmayos en el cine, no era publicidad, todo eso era real. Ambulancias en la puerta de los cines, la Iglesia Católica criticando la película y pidiendo que la prohibieran. O sea, todo eso fue brutal. Aparte de que es una película que ya se empezó a invertir cantidades grandes de dinero. El cine de terror hasta esa época no había invertido. Eran todas películas de bajo presupuesto. Algunas podían tener un poco más o un poco menos de presupuesto, pero no se invertía mucho dinero en ellas. Y era la primera vez que era una película ambiciosa, 12 millones de la época, y una película pensada para los Oscars. La primera película de terror nominada a 10 Oscars. Solo se llevó 2, pero nominada a 10 Oscars. Entonces es una película que ya estaba pensada a lo grande, y gracias a esta película luego pues también surgieron, aunque siempre el terror ha girado más por el bajo presupuesto, pero salieron ya películas con un presupuesto ya elevado gracias a esta. Pues luego surgió El Resplandor, surgió La Cosa, surgió Poltergeist, La Mosca, películas que ya tenían un gran presupuesto y que antes nadie ninguna productora hubiera dado ese dinero si no hubiera sido gracias al éxito del Exorcista, cosa que también se arriesgó. Aparte de ser la película de terror más taquillera, y lo sigue siendo hoy día sería el remake de It, pero por el tema de la inflación, el valor del dinero, aún lo seguiría siendo El Exorcista. Pero tenemos otra película que de nuevo trae el terror a un lugar cotidiano, a un barrio residencial de Washington, a Georgetown. Entonces es un lugar donde tú te puedes identificar. Eso te puede pasar a ti. Una madre divorciada, y era la época en la que estaban muchos divorcios, madre que cría sola a la hija y tal. Hay muchas familias que se pueden identificar, tanto en su época y hoy día más, con esa situación de vivir con tu hija, con tu hijo, en una casa, en un lugar residencial donde todo va bien, donde no pasa absolutamente nada. La mujer tiene un buen trabajo, es actriz, todo está perfecto, pero de repente el mal ha entrado. Y es una película también que, aunque sabemos que la niña está poseída desde el principio, pues también crea cierta ambigüedad, porque tiene el comportamiento que puede ser derivado pues de una enfermedad mental.
puede ser un problema emocional, está en la edad de la adolescencia, consumo de drogas sin que la madre lo sepa, o sea, hay tantos problemas en la adolescencia que en un principio nadie puede pensar en la posesión demoníaca, es imposible que nadie lo piense, incluso los médicos no te lo van a decir. Entonces cuando tienes un problema, y ahí es donde quizás lo más terrorífico que tiene esta película, cuando tú tienes un problema y nadie te da la solución, y los especialistas no te dan la solución, y los médicos te mandan a los psicólogos porque el cerebro está bien, los psicólogos no ven explicación ninguna, ningún tipo de enfermedad mental o de trastorno emocional, no ven explicación, al final lo único que queda que es agarrarte a la religión. También es una película que, aunque los católicos la criticaran, pero digamos que sería una película muy a favor del catolicismo, de la religión en general y del catolicismo en particular, porque tenemos al padre Carras, que es un sacerdote que está perdiendo la fe, todo lo que le pasa con su madre, también ha estudiado psicología, es una persona muy racional, está perdiendo la fe, por un lado. Una mujer también que no es practicante, es una casa donde no practican la religión. Entonces, al final se agarran a un clavo ardiendo cuando no tienes explicación ninguna, ya te agarras a lo inexplicable, a lo sobrenatural. Y poco a poco van viendo que lo que está pasando realmente es algo demoníaco, algo que escapa a la medicina y a la psicología. Entonces, es agarrarse a la fe. Gracias a lo que está sucediendo, esta familia se vuelve creyente y este hombre recupera la fe, aunque al final el padre Carras acaba como acaba. Pero es una película que habla sobre la pérdida de la fe, sobre la desesperación y cómo nos agarramos a la fe también cuando nos desesperamos ante una situación en la que estamos totalmente atados, no podemos hacer nada y encima nadie puede ayudarnos ni darnos una explicación de lo que pasa. Pero como digo, ya he hablado de todo esto de la película. Lo que quiero decir del Exorcista, que por cierto la hicieron hace poco en la tele y la volví a ver, es que es una película totalmente magistral en cuanto a los efectos especiales, que para la época eran impresionantes, y lo siguen siendo. Y hay una cosa muy curiosa que pasa cuando veo esta película, es que cuando sacan una nueva de exorcismos, es como que va, una más de exorcismos, ya o no la veo o la veo con pereza. Y es como que está muy quemado el subgénero, que nació gracias al Exorcista, por cierto, creó el subgénero de los exorcismos, primero una explotación, luego un subgénero, pero es en plan de que dices, ya está como muy visto y lo ves repetitivo, y esta, sin embargo, siendo la primera que se hizo de exorcismos, y la ves y parece nueva. O sea, la ves, es fresca, no parece repetitiva, no, y ahí radica lo bien hecha que está. Por las interpretaciones, lo creíble que es la película, dentro de un panorama sobrenatural, lo creíble que es la película, lo sobria que es en su realización, y luego también, tiene un ambiente como demoníaco, esa cara del Pazuzu que aparece de la nada, que a veces he visto algo, es como una imagen subliminal, que no es que te corte la imagen y te pongan lo que es la cara de Pazuzu, ¿no? Una imagen rápida subliminal. No, sí que es la imagen subliminal dentro de lo que es el plano, y en un lado del plano alejado, a lo mejor en la parte de arriba, al lado de la protagonista, ¡pum! ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que hay? Y tiene un mal rollo también la utilización de los claroscuros, las luces y sombras. Esa habitación que parece que sea algo del más allá, ahí te lleva un poco a los clásicos, parece como la casa es normal, pero arriba en la habitación de Regan es como si es todo lleno como de esa niebla, parece como un lugar maldito, como si estuvieras en un castillo de una película de terror gótico. Y esas luces y sombras que juegan con el tema del expresionismo. Entonces es una película como muy demoníaca, todo se va volviendo cada vez como más gris, de colores vivos al principio se va volviendo todo como más gris. Es una auténtica obra maestra y bueno, pues es que, ya digo, que es referencial, ya no es que sacaron un subgénero, y sigue siendo la más imitada dentro de su subgénero y la más... y bueno, y la mejor, o sea que es brutal, sino que fue un auténtico hito, como una revolución en lo que es en el género. Y luego también lo que hablo muchas veces con mi amigo Javier Arellano, que le mando un saludo, por cierto, que es como la vara de medir que tienen para las películas de terror de todas las épocas. Siempre te dicen, igual que el Exorcista, mejor que el Exorcista. Es como que siempre te la ponen como ejemplo. O sea, es una película muy, muy grande. Sigamos. La Matanza de Texas, del año 1974, dirigida por Top Hooper. Bueno, tenemos otra película
absolutamente brutal. O sea, la he visto infinidad de veces y siempre que la veo es como que me golpea en el alma. Es como una película que te da un puñetazo en el alma. Es como una mezcla de... Es pesadilla, es una película muy onírica, muy pesadillesca, es como una pesadilla, pero una pesadilla realista. Es una pesadilla realista, como si una pesadilla estuviera en este mundo, ¿no? Estamos en un mundo de pesadilla, no, no. Es una pesadilla real. Parece que lo que está pasando no pueda ser real, que no pueda haber gente de ese tipo, como esa familia que hay de locos carniceros, pero es real, están ahí. Y piensas, joder, y hay gente así en el mundo, y puede haber gente así en el mundo. De hecho, que al igual que Psicosis, bebe del asesino en serie de Jane, cada una de una manera. Psicosis es una manera como más tirando al suspense, más comedida. Esta ya es una película muy salvaje, que no sangrienta, ojo, no es sangrienta. Es una película que tiene ese elemento que la gente recuerda que es muy sangrienta, pero no es sangrienta. Parece que lo sea, pero no, pero es muy salvaje. Tiene el salvajismo de los 70, quizás lo más representativo dentro de ese salvajismo sea La Matanza de Texas. Y luego también tenemos lo que es la atmósfera que tiene, o sea, el tema de la casa, cómo están los huesos, la suciedad, parece que puedas oler la película, y es que está rodada en 16 milímetros, un 16 milímetros de los años 70, y es una película que, al igual que La Noche de los Muertos Vivientes, la dirigieron entre Top Hooper, King Henkel, eran 4 amigos con muy pocos recursos, con muy poco presupuesto. El rodaje fue un auténtico caos, y de ahí nació esta locura de película que es auténticamente bestial. O sea, no hace falta un gran presupuesto para hacer una maravilla de estas. Y el remake, por ejemplo, al igual que el remake de Posesión Infernal, te lo quieren hacer todo como sucio, como lúgubre, pero es como una sociedad limpia. Parece que está todo puesto como de atrezzo, todo acaso hecho. Esta no, esta es como una sociedad real, parece una casa de verdad que lleve años ahí acumulando huesos y cadáveres putrefactos. O sea, es una película bestial. Y luego la performance que tienen al final, con esa cena que tienen, que es la cena yo creo que más escabrosa que hay del cine de terror, con esa especie de lente que parece de ojo de pez que abomba un poco las imágenes, parece una pesadilla, pero ya digo, una pesadilla absolutamente realista. Una película, ya digo, ultra salvaje, que no sangrienta, pero de lo salvaje que es la gente, de lo bien hecha que está, la gente recuerda que como que es súper sangrienta, como la escena del gancho, que yo siempre pensaba que el gancho se veía clavado, pero no se ve clavado en ningún momento. Entonces también juega un poco ese tema psicológico, con esa violencia excesiva, también introduce un tema psicológico que la gente, pues al final, va aumentando en su mente. Y ya digo que es una película absolutamente maravillosa. Comienzo también de lo que serían los slasher, y de ahí de nuevo nos retomamos a Psicosis, que empezó Psicosis, ya empezaron a salir este tipo de películas. Aquí ya teníamos más elementos, ese psicópata enmascarado. Aquí lo que pasa es que no está solo, pues tenemos a la familia caníbal, tenemos una persecución final de las mejores que se han hecho en el cine de terror. Y bueno, tiene elementos de slasher, aunque no es un slasher, porque mezcla sería el slasher con el American Gothic. Yo la considero más American Gothic. Aparte también, ese mismo año salió pues Navidades Negras de Bob Clark, que es más slasher que esta, pero es una película que también tiene una gran carga de crítica social, como empezaban ya a tenerla todos los directores de cine de terror moderno. Anteriormente George Romero con su Noche de los Muertos Vivientes, y seguirían Zombie, El Día de los Muertos y tal, y posteriormente John Carpenter, bueno, pues todo desde Halloween hasta la cosa, de ahí hacia adelante. Entonces es una película también crucial dentro de lo que es el cine de terror, imitada hasta la saciedad. O sea, todas las familias caníbales que han salido después, pues ¿a quién han imitado? Pues a La Matanza de Texas. De hecho, que Las Colinas Tienen Ojos, que tiene su propia particularidad, no es igual, tiene su propio germen, pero aquí está la semillita en La Matanza de Texas. O sea, otra película que también tiene que estar sí o sí. Bueno, sigamos. La profecía del año 1976. Bueno, la profecía nació gracias al Exorcista, que el Exorcista nació gracias a la semilla del diablo. Entonces, pero la profecía no es una explotación del Exorcista, no lo es. De hecho, que ese mismo año se rodó la segunda parte del Exorcista, que es un auténtico hereje, una auténtica bazofia de película,
Pero la profecía se desenmarca totalmente de lo que es El Exorcista. Sí, tiene el tema demoníaco, el tema también infantil, pero se desenmarca completamente. Mientras que El Exorcista tiene toda la trama dramática y emocional de la familia, aquí tenemos otra carga, es una película enteramente bíblica. Es una profecía bíblica que se tiene que cumplir sí o sí. Aquí no hay una posesión demoníaca. Entonces tenemos que también es una película de casualidades, vamos a llamarla, casualidades. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa puede ser casual. O sea, al personaje de Gregory Peck, al de Robert Thorne, le dicen, tu hijo es el anticristo y tienes que matarlo. Claro, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se lo va a creer? Pero tú ves que van pasando cosas, que va muriendo gente, que van pasando cosas realmente cada vez más extrañas y te dicen que todo es por tu hijo. Pero todo puede ser casualidad. Pero ¿hasta cuándo una casualidad repetida tantas veces deja de ser casualidad? O sea, si yo salgo por la calle, me tropiezo, me caigo, y al día siguiente, bueno, voy a llevar cuidado. Llevando cuidado, ¿cuántas posibilidades tengo de tropezarme? Mirando el suelo y por dónde voy. Muchas menos. Puede pasar, vale, casualidad. Pero si cada día que bajo me pasa, algo extraño ahí detrás. Ya deja de ser una casualidad, pero ¿qué extraño hay? A lo mejor sigue siendo una casualidad. O sea, ¿cómo puedes demostrar que el niño está provocando todo eso? No él, sino en realidad sería como el diablo. Él es el anticristo, bueno, es el hijo del diablo, pero a la vez el diablo reencarnado en un ser humano en la tierra. ¿Cómo lo demuestras? Entonces, la película juega con eso, con el sufrimiento que tiene un padre también, porque cuando él está poco a poco ya convenciéndose, y al final se convence del todo, él piensa que él es el culpable de toda la situación. Porque él, cuando la mujer perdió el niño, él decidió adoptar a este precisamente por hacer un doble bien, para que la mujer pensara que era su hijo y no cogiera depresión, y para que el niño tuviera una madre. O sea, hizo algo bueno, pero ese algo bueno que hizo trajo que la mujer muera, que mueran personas. Pero ¿realmente es por el niño o no es por el niño? Él lo quiere ya como un hijo. Entonces, él, claro, si empieza a pensar, si todo es por culpa de él, me siento culpable porque yo lo he orquestado todo, aunque sea por un bien, he hecho un mal. Aunque claro, si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho cualquier otro. Necesitaban a alguien dentro del entorno político, porque el hijo del diablo tiene que nacer, el anticristo, dentro de la política, según la Biblia. Entonces, es una película que te pones en la piel del personaje, porque desde fuera sabemos que es todo pues por el niño, que precisamente el niño no hace nada, pero tiene una mirada inquietante y todo gira en torno a ese niño. O sea, todo lo que pasa gira en torno a ese niño. Y es una presencia súper inquietante. Pero también en un principio, incluso aunque sepamos que es algo demoníaco, también podemos ponernos en duda. También tiene cierta ambigüedad, porque dices, bueno, vale, hay casualidades, hay una tormenta, es muy raro que te caiga encima al cura esa especie como de estaca que lo atraviesa. Joder, pero puede pasar, ¿no? Son accidentes. Pero claro, un accidente detrás de otro, y al final sí que vemos el elemento sobrenatural, nosotros no, o sea, nosotros sí, pero el personaje de Robert Thorne no. ¿Qué haríamos en ese lugar? O sea, ¿mataríamos a nuestro propio hijo? Bueno, en fin, sin enrollarme, que ya digo que he hablado de estas películas, pero al final siempre me enrollo, coño, con esto. La profecía fue un gran éxito, brutal, completamente ya separado, aunque la comparen siempre con El Exorcista, pero separado del Exorcista. Imitada también hasta la saciedad, sobre todo esa banda sonora que se llevó un Oscar. Ha tenido, por supuesto, pues, secuelas, ha tenido remakes, precuelas, porque es una grandísima obra que supo coger esa esencia del cine demoníaco de los años 70, pero desenmarcarse de lo que todo el mundo hacía, que era o imitar a La Semilla del Diablo o imitar al Exorcista. No era una explotación ni de una ni de otra. Tuvo su propio camino y al final pues es la obra de maestra que es, gracias a ella misma, o sea, sin copiar nada y sin beber de nada más que cogiendo un tema ya demoníaco y llevándolo por otros derroteros. Es una película absolutamente magnífica e indispensable dentro del cine de terror. Vale. ¿Cuántas llevo? 5. Llevo Psicosis, La Semilla del Diablo, El Exorcista, Matanza de Texas y La Profecía. Vale. Luego tendríamos La Noche de Halloween de John Carpenter. Y John Carpenter es mi director favorito de cine de terror y en general mi director favorito. O sea, adoro a John Carpenter, por lo tanto en esta lista saldrá varias veces más. Bueno, La Noche de Halloween fue la que comenzó, la que sentó las bases del género slasher. Sí, anteriormente teníamos, como digo, Psicosis por ahí, puso su granito de arena, El Fotógrafo del Pánico puso su granito de arena, La Matanza de Texas, ya era un slasher prácticamente esta Navidades Negras, pero quien sentó esas bases fue La Noche de Halloween. Igual que los Yalos nacieron gracias a Mario Bava
con la mujer que sabía demasiado y las bases las sentó el 6 mujeres para un asesino, quien lo puso de moda y quizás volvió a resentar, o como se diga, esas bases, fue Dario Argento con El pájaro de las plumas de cristal. Entonces aquí el tema del psicópata que parece un ente sobrenatural. En el caso del primer Halloween, casi como un fantasma, que va como etéreo de un lado a otro. El tema de el psicópata como símbolo del mal que viene a castigar los pecados de los jóvenes, o sea, drogas, alcohol, sexo, pues ahí totalmente desatado, y como la chica virginal, que no se droga, que no bebe alcohol, sería como la representación del bien y la lucha final del bien y del mal. Incluso tenemos a ese antagonista de Michael Myers, que sería como una especie de como de Van Helsing de los tiempos modernos, ¿no? Siendo, llevándolo a lo clásico, de lo clásico a lo moderno. Van Helsing contra Drácula, pues aquí sería el Dr. Loomis contra este Michael Myers, que esta representación del mal en la Tierra. Pero es una película que con muy poco dinero, con 3 semanas de rodaje, o sea, tenían un mes para rodarla y John Carpenter la rodó en 3 semanas. O sea, el estilo visual de John Carpenter es absolutamente maravilloso. Una estilización que bebe del cine de terror italiano, pero es una estilización brutal. Él creó su propia forma de hacer cine de terror y tenemos una película totalmente preciosista, a la vez que fantasmagórica, siniestra, una auténtica obra maestra que fue la que abrió las puertas a lo que es al género slasher que tan de moda se pondría en los 80, ya asentando lo que es la moda con Viernes 13, que surgió a rebufo de esta película. O sea, una auténtica maravilla. De nuevo, con remakes, con reboots, con una saga que vamos, sigue hasta hoy día, y películas que han imitado hasta la saciedad, porque los dos slasher más imitados que han habido han sido Halloween y Viernes 13, y Viernes 13 surgió gracias a Halloween. Entonces tenemos una película absolutamente maravillosa, que es mucho más que un slasher, porque tiene esa crítica social, como digo, que tenían todos estos directores de cine de terror moderno estadounidenses, que la tenía también La Matanza de Texas, y la tiene La Noche de Halloween, con el mal que puede surgir en cualquier familia. No hace falta irte a un barrio marginal, a un país pobre, o sea, a Estados Unidos, un barrio que está bien, tal. El mal puede estar en cualquier esquina, en el niño que está en la casa de al lado, en el hombre blanco que parece que es una persona que tiene su vida normal como la tuya, y puede ser el mal, estar ahí, estar al lado, nacer en tu casa. O sea, volvemos a traer a un lugar que conocemos el terror, igual que lo hizo La Semilla del Diablo. Es un lugar que conocemos, un barrio residencial, aquí no pasa nada, no es una zona marginal, aquí no hay delincuencia, aquí pues surge también de esos barrios, surge también de la gente que te piensas que jamás va a ser delincuente porque vive en una posición social pues que está mejor, sin ser ricos, pero está mucho mejor que otras personas, y en países donde hay más protección y están mejor que en otros países. Pero hasta ahí puede surgir el mal, de un niño rubito y blanquito puede surgir el mal. Entonces es una película que tiene esa crítica, y es muy grandiosa, y ya digo que es absolutamente maravillosa, y bueno, pues está también ahí en mi lista, tiene que estar. Sigamos. Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, del año 1979. Bueno, Alien, el octavo pasajero también es otra gran obra maestra. La segunda parte, Aliens, el regreso, también. Pero Aliens, el regreso ya es una película de acción. James Cameron la llevó a la acción, lo que luego también tomaría John McTiernan para Predator. Tiene alguna escena de terror, por ejemplo, la escena que se queda Ripley con la niña y los atrapacaras ahí en esa sala, pero es una película de acción. Pero esta no, esta es terror. Y tenemos lo que yo llamo terror gótico futurista. Algo un poco parecido, aunque de manera diferente, que de lo que hizo Don Coscarelli también ese mismo año con Fantasma, que tenía ese tono gótico, rollo Hammer, con algunos elementos que tomaba del Suspiria de Argento, pero con ese modernismo que parecía como, no sé, como algo futurista. Y aquí tenemos el tema de como una nave espacial, la Nostromo, es como si fuera un castillo o una mansión del cine de terror gótico, pero en el espacio. Con todas las modernidades, ordenadores y toda la tecnología del futuro, una nave espacial, lo que es la ciencia ficción, mezclándola con el terror, que ya se había hecho antes, pero no de la manera que lo hizo Ridley Scott, pero sí muy parecida, porque Ridley Scott bebió mucho tanto de Dark Star, que estaba también de guionista Dan O'Bannon,
al igual que en Alien, pero también tomó mucho de Terror en el espacio de Mario Bava. Otra grandiosa película que es brutal. Y Alien tomó mucho de esa película. No como dice David Cronenberg, que tomó de su... esta de Ravens, vinieron de dentro de... No. Algún elemento puede que tenga de vinieron de dentro de, al igual que vinieron de dentro de, tiene algún elemento del cine de zombie de Romero. Pero, y esta película también. Un lugar, personas encerradas, la segunda parte como un zombie, un lugar más grande, más personas, más armas, en fin. Pero vamos a lo que vamos. Debe mucho más de terror en el espacio de Mario Bava. Pero aquí tenemos eso, tenemos un lugar gótico, es el interior de esa nave. Está como, hay zonas, pasillos oscuros, donde se puede camuflar el alien, porque este alien, el xenomorfo, es todo negro, es la primera vez que se veía, pero en esta no se ve mucho. En la segunda ya tampoco se ve tanto, hay más aliens, pero ya se ven más, sobre todo al final, el diseño de la reina alien, por supuesto, pero aquí el alien no se ve mucho, se camufla con el entorno. De hecho, que tiene un par de sustos, porque juega mucho con la oscuridad y juega mucho con cómo se camufla el alien en el entorno, por la forma tan extraña que tiene el alien, absolutamente magistral, el diseño de H.G. Giger y Carlo Rambaldi, que también creo que hizo lo que es el traje que se pone, que se disfraza de alien, porque hay un traje y un animatrónico, se puede camuflar con las formas que tiene, tan extrañas, con esas formas extrañas de las paredes y lo oscuro de las paredes, que son negras al igual que el xenomorfo. O sea, es un depredador que se camufla, no camuflándose igual que el depredador. Esto lo sacaría de Macatiernan en la película de Predator, porque se puede hacer invisible, se puede camuflar como si fuera un camaleón en la selva y tal. Este se camufla también con el entorno, un entorno que le es propicio, ¿no? Es un entorno negro, pues él es negro y tal. Entonces es una película que es como, en vez de tener un castillo con pues un vampiro dentro, el conde Drácula, lo que sea, pues tenemos aquí un monstruo dentro del castillo, lo que también acerca a una monster movie muy original. Y a partir de Alien surgieron todas las películas de gente atrapada, ya sea en el espacio, ya sea en la Tierra, en cualquier lugar en la Tierra, ya sea en las profundidades, como luego surgieron películas como Profundidad 6 o Leviatán. Todas con una criatura beben de este alien. O sea, cambió el género de las monster movies y cambió el género del terror espacial, de la ciencia, de mezclar la ciencia ficción con el terror. Y es absolutamente magistral, y el interior, ya digo, pasillos oscuros, a veces sale un humo que parece como una niebla, es como si fuera un castillo, igual que cuando bajan al planeta, donde encuentran el huevo del xenomorfo, también es como si fuera un páramo de la campiña inglesa o un páramo de Transilvania, con toda esa niebla que les envuelve, que es la parte baja de los pies, esa niebla que parece que surja ese vapor de debajo de la tierra. Es magistral, es un gótico, pero como digo, futurista. Y luego pues también el tema de los efectos especiales. ¿Quién nos recuerda cuando nace el alien de pequeño, de cría? Lo que es del estómago. Es como un parto visto desde la perspectiva masculina. Es como una violación al hombre. ¿Cómo sería el pacto aberrante de un hombre que se quedara embarazado? También esta figura fálica del alien pues representa como pues ese macho alfa, ese depredador masculino, ¿no? Se está matándote, es como una violación. De hecho, que hasta incluso con su ácido, el ácido, como si fuera el semen, te perfora. O sea, es una película que también tiene un contenido muy sexual, aberrante, ahí entre líneas. Y es una auténtica maravilla, imitada, como digo, hasta la saciedad. También tiene cierto elemento de terror cósmico lovecraftiano, sobre todo por el diseño del alien, más que otra cosa. Y es una película, como digo, absolutamente magistral, que aparte de la saga que ha tenido, que aún sigue hasta hoy día, y que ninguna ha llegado al nivel de la primera y de la segunda, pues ha sido, como digo, imitada hasta la saciedad. Es una película que es referente dentro de lo que es el cine de terror, es auténtico referente, así que terror y ciencia ficción, en ambos bandos la podemos poner. Así que está, bueno, Alien. Sigamos, El Resplandor, de Stanley Kubrick, del año 1980. Bueno, El Resplandor, una auténtica maravilla, una obra maestra, injustamente en su día tratada mal por la crítica, por el público, tampoco tuvo el éxito que se merecía, aunque no fue un fracaso, pero no tuvo el éxito que se esperaba. El Resplandor es pues una película totalmente épica, o sea, es absolutamente, es bestial. Stanley Kubrick es un perfeccionista, y él hizo esta película, vamos, si
O sea, si me preguntaran a mí cuáles son las mejores películas de terror, yo pondría quizás un empate entre esta y El Exorcista. O sea, en ambas con formas diferentes de generar terror, pero la perfección por los detalles, el nivel de lo que es de las actuaciones, de dirección, de lo que, perfección de cada detalle. Digamos que estas películas serían como las cumbres, tanto una como la otra. Mejores, ojo, que no favoritas. Todas estas que he nombrado me gustan igual que estas dos, y también las considero todas obras maestras. Pero bueno, digamos que está lo objetivo y lo subjetivo. Objetivamente, pues yo pienso, desde mi punto de vista, y muchos críticos también lo certifican, que entienden mucho más que yo, pues eso, que por todos esos detalles técnicos, de dirección, de interpretación, de cuidado de cada detalle, bueno, pues serían pues como las mejores. Pero a nivel personal a mí me gustan todas las que he nombrado exactamente igual, y como digo, las llevo en mi corazón todas, junto con cientos de más, pero tengo que nombrar 10, y El Resplandor tiene que estar. Porque es una película que, aparte de que, digamos, ha sido la más, yo creo que emulada, o sea, la que tiene más escenas que han tomado del Resplandor hasta hoy día, o sea, de escenas copiadas, vamos a decir, homenajeadas, bueno, no copiadas. Yo creo que es El Resplandor. O sea, hasta hoy día se han tomado escenas. ¿Quién no recuerda la escena del hacha rompiendo la puerta? Se ha repetido hasta la saciedad, que El Resplandor la tomó de la carreta fantasma, de una película muda. Pero se ha repetido hasta la saciedad por El Resplandor. La escena del ascensor con la sangre, que la vimos en Posesión Infernal, la última que se hizo de Posesión Infernal. La persecución, el asesino con un hacha persiguiendo pues a su víctima, a un niño, una familia. O sea, todo sacado del Resplandor. Ya cambió, el rol fue el sustituto de psicópata, de imitar a Norman Bates, a imitar a Jack Torrance. O sea, es brutal. Las interpretaciones, la dirección, todos los elementos. Es una película que tiene elementos subliminales de manera diferente que El Exorcista. El Exorcista va a lo demoníaco, y es una película puramente demoníaca, y esta va a la locura. Es una película puramente de locura, y todos los elementos subliminales que tiene, como esa imagen rápida que aparece de las niñas muertas, con esa composición de planos totalmente extraña, que aparte de lo aberrante que es la imagen para que la capte nuestro cerebro en cuestión de segundos, es la composición extraña que no acabamos de procesar tampoco en esos segundos. O sea, todo está pensado, cada detalle está pensado para ser una película que te perturbe. Luego también el tema, ya digo, los encuadres. He hablado de esta película, hace poco también comenté detalles de la película. Es totalmente Kubrick, hizo ahí una perfección absolutamente en cada uno de los detalles de esta película. Y una película puramente también simbólica. Te fijas en cada detalle y sacas simbolismos por todos los lados. Tiene subtextos, vamos, a 1000. O sea, los subtextos que tiene la película, más allá de ser una película de un hotel encantado con fantasmas donde el tipo se vuelve loco y va por la familia, explicaciones, subtextos que hay con explicaciones de por qué sucede eso, desde lo que es la violencia que va, digamos, reencarnándose o va siendo cíclica a través del tiempo. En Estados Unidos estamos en la foto que vemos de la celebración del 4 de julio, que también se celebra en el hotel, con esos fantasmas que ve Jack Torrance. El 4 de julio, celebración de la independencia de Estados Unidos. ¿Cómo se independizó? Gracias a la guerra, gracias a la violencia. Es un país que, nacido por los colonos, que también nombra, por la violencia, allí con los indios que masacraron, que lo nombran en la película, el genocidio con los indios, los mismos colonos que se devoraban entre ellos cuando se quedaban atrapados por las nieves. Es un país que surgió de la violencia y se independizó a través de la violencia, a través de la sangre, esa representada en el ascensor. Y al igual que sucede ahí, sucede también en muchos lugares, como la máquina de escribir, que también es una máquina alemana, que se utilizaba en la época de los nazis, y un poco representa el genocidio nazi. Entonces es muy simbólica, puedes ir por ahí, puedes ir por el tema del desdoblamiento de personalidad de la familia, por abusos del padre, abusos físicos, abusos sexuales, también puedes ir por esa línea, el tema de las logias, de querer gente que está por encima, manejar a gente que está por debajo, que quiere llegar a lo más alto, a esa alta sociedad, y que simplemente son manejados para que esta alta sociedad los utilice como, pues,
como simples instrumentos de placer, de hacer ellos lo que les dé la gana, de un placer aberrante. Si te digo de matar, vas a matar. Y como el sueño americano, tú harás lo que sea para llegar a esos grandes, a esas grandes logias, a ese gran estatus. Si tengo que matar a mi familia para agradar a la gente de arriba, lo haré, porque no quiero estar aquí abajo, quiero triunfar, pero no tengo talento y quiero llegar aquí arriba. Todos esos símbolos piramidales simbolizan esa logia. El hotel te está observando, quieres pertenecer a nosotros, a esta gran sociedad, como en la foto, celebrando tu entrada, pero tienes que pagar un precio. ¿El precio qué es? Deshacerte de esa familia, de lo que te convierte en una persona corriente. En fin, lo he explicado ya muchas veces y como digo, pues siempre me voy enrollando, pero los subtextos que tiene la película, lo rica que es, pero lo importante también que es esta película. Como digo, ha sido imitada hasta la saciedad, sus escenas imitadas hasta la saciedad. Imitadas, homenajeadas, ven, no vamos a ser malos, vamos a decir homenajeadas. El psicópata de Jack Torrance, que ha sido el que todo el mundo, cuando hace ya una película de terror, o bueno, no todo el mundo, pero se ha utilizado esa forma ese estilo de psicópata de Jack Torrance de nuevo hasta hoy día, hasta la actualidad. O sea, es una película importantísima. En su día fue ninguneada, pero con el paso del tiempo, el tiempo la ha puesto en su lugar. Entonces está siempre, en las listas de terror siempre está El Resplandor. Igual que está siempre El Exorcista, El Resplandor siempre está. Entonces tiene que estar sí o sí. Sigamos. La cosa de John Carpenter, de 1982. De nuevo, como he dicho, John Carpenter iba a salir en esta lista varias veces, porque es mi director predilecto. Bueno, La cosa es otra gran obra maestra, que de nuevo, aquí nació gracias al germen de Alien. Pero tiene un estilo totalmente propio. O sea, no tiene esas semejanzas, tiene algunas semejanzas, pero no es tan parecida a Alien como la quieren poner. Es como La Profecía, como digo, sí, nació gracias al Exorcista, vale, pero no es igual que El Exorcista, es totalmente diferente, y esta cosa también, la cosa es totalmente diferente. Es una película que tiene un corte de dirección muy clásico, como todo lo que hace John Carpenter, una película que tiene los elementos claustrofóbicos que tiene Alien, pero trata sobre la desconfianza también, el tema de no saber quién tienes al lado, el miedo a la enfermedad, más que lo que era el tema de la desconfianza está, por supuesto, pero el tema del miedo a que la otra persona pueda tener unas ideas diferentes o pueda ser un espía infiltrado, eso estaría más en La invasión de los ladrones de cuerpos. Aquí tenemos el miedo a lo que puedas llevar dentro, que era la época de las enfermedades sexuales, sobre todo del SIDA. Entonces, es el bicho, como la cosa, es el bicho, que no sabemos de dónde ha salido, es la cosa, y puede estar dentro de cualquiera, puede estar dentro de mí, no me fío de nadie, desconfío de nadie. Si ya nos cuesta confiar, imaginaos si no sabes si esa persona es realmente esa persona o es la enfermedad. Luego también poner a la gente que está enferma como si fueran la enfermedad, como si fueran la cosa, cuando una persona que tiene el SIDA no es el SIDA, es una persona con el SIDA, pero no es el SIDA. Aquí sí, aquí es la enfermedad. Yo no sé si la tienes, no la veo, pero no sé si tú eres esa enfermedad, si tú eres la cosa y me vas a contagiar. No confío en ti. Si ya cuesta de por sí confiar, ahora menos que nunca. Entonces es una película que es absolutamente paranoica, es claustrofóbica, escenas de terror brutales. La película con mejores efectos especiales de la historia es La cosa. Quizás seguida para mí de Un hombre lobo americano en Londres, con la mejor transformación de hombres lobo de la historia, y La mosca de David Cronenberg. Pero la que yo le daría el número 1 de mejores efectos especiales realizados por Rob Bottin fue La cosa, o sea, es La cosa. Mucho mejor que luego la precuela que hicieron en el año 2010, todo por CGI, que fue una basura. Y luego tienes elemento de horror cósmico, con esas criaturas que aparecen totalmente extrañas y amorfas, que no lo tiene el Alien. No tanto. Alien tiene una figura que la vemos en la oscuridad, al final la vemos bien del todo, pero te la van ocultando. Esto hacían mucho con personajes de terror y con monstruos, para que tú le fueras dando forma en tu mente, y al final te la mostraban, pero bueno, tiene una forma. Aquí hay 1000 formas, de los miles o millones de planetas que ha acopiado a esos seres, pues puede modificarlos y mezclar unos seres, las formas de unos seres con otros, con la del ser humano, puede crear formas orgánicas diferentes para defenderse. Entonces son totalmente amorfas. Esto es muy diferente a lo de Alien, que simplemente es un alien que va detrás a por sus presas.
la amenaza está en el interior, pero puede ser cualquiera de ellos. No pueden hacer una piña para defenderse de algo porque el algo está en ellos, o en varios de ellos. Entonces ya digo que es diferente. Y es una película que en su día también fracasó en taquilla, fue vapuleada, pero el tiempo la ha puesto en el lugar que se merece, que es una auténtica obra maestra tanto del terror como de la ciencia ficción. Como digo, esas criaturas amorfas pues serían representaciones de ese horror cósmico de Lovecraft, que tanto también le gusta a John Carpenter. Pero también ha sido imitada hasta la saciedad. De hecho, pues se ha hecho una precuela, se hizo un videojuego, y muchas películas han bebido de la cosa a la hora de pues monster movies que son muy originales. O sea, es una monster movie muy original y hay películas que han bebido, al igual que han bebido de Alien, también otras han tomado lo que son los elementos de la cosa. Pues una auténtica obra maestra que, bueno, pues ya digo que también tiene que estar en cualquier lista. Y por último, número 10, me he dejado la joya de la corona, o sea, para mí, la joya de mi corona, que es En la boca del miedo, también de John Carpenter. No podía acabar esto sin hablar de grandísimo John Carpenter y de mi película de terror favorita de todos los tiempos, que es En la boca del miedo, que cierra la denominada trilogía del apocalipsis de John Carpenter, que comenzó precisamente con La Cosa, siguió con Príncipe de las Tinieblas y finalizó con esta En la boca del miedo, que es la película más Lovecraftiana que jamás se ha realizado sin estar basada en ninguna historia de Lovecraft. O sea, esta película es puro horror cósmico. Ese horror cósmico que se ve en La Cosa y que también lo tiene El Príncipe de las Tinieblas, bueno, pues aquí ya es expuesto al 100%. Esto es horror cósmico. Y es una película absolutamente maravillosa. Cada vez en su día no tuvo mucho éxito, no es tan conocida como otras muchas películas, como las que he nombrado anteriormente, de la filmografía de Carpenter tampoco es la más conocida, pero sí que hoy día se ha convertido en una película de culto. Mucha gente la venera, al igual que yo, y la considera una obra maestra porque es una obra maestra. Entonces tenemos una película que juega con la cordura, con lo que es real, con lo que es ficción. Quizás también es de esas películas que dan para hablar, dan para debate, dan para mucho debate. Para mí, junto con El Resplandor, sería de las dos películas quizás que más dan para hablar, para debatir, para sacar conclusiones, para fijarte en un detalle, en otro, y sacar elementos. Pues esto es por esto es por lo otro. Es una película muy, muy rica, tiene elementos psicológicos, tiene elementos de horror visceral, es puro horror, ya digo, horror cósmico. Es el horror, vamos a ver, más, ¿cómo decirlo? Es el horror que más puede atraparte. ¿Por qué? Porque la amenaza puede ser, no sabes realmente. Está en el entorno, en tu mente, está dentro de ti, en la realidad que tú ves. O sea, Michael Myers es un asesino, esa es la amenaza. El xenomorfo es un alien, esa es la amenaza. Leatherface, o Freddy Krueger, o no sé, o fantasmas, espíritus, son la amenaza, ¿no? Es algo a lo que tú puedes combatir. Hay personajes que también modifican la realidad, como Freddy Krueger en tus sueños, Pennywise, Pinhead, también pueden modificar la realidad, pero al fin y al cabo es un personaje y tú puedes defenderte de ese personaje y sabes que quien realiza todo es ese personaje. Pero aquí tenemos, sí, a un escritor que se ha convertido como en un dios y que gana su poder gracias a que tú le das ese poder leyendo sus obras. Y eres tú el que al final te conviertes en un personaje de sus obras, a partir de que las lees. Entonces, al final hay como un desdoblamiento, por eso el desdoblamiento del iris. Hay una parte de ti en este mundo y otra parte de ti que está en el mundo de Kane. Y te conviertes en un personaje de Kane manejado por Kane. Entonces cambia la realidad de tu entorno. Cuando cambia la realidad, puede pasar cualquier cosa. O sea, ya no es que utilice tus miedos, no, puede pasar cualquier cosa. O sea, al final no tienes nada a lo que combatir, nada a lo que agarrarte. No puedes ir a por Freddy, no puedes ir a por Pennywise, no. O sea, no puedes ir a por nada, porque ya eres un personaje y estás manejado por otro ser. Entonces, eso es lo terrorífico. ¿Cómo sería nuestra vida si en realidad no tuviéramos ningún tipo de libertad ni decisión para llevar nuestra vida y controlar nuestro destino? O sea, como si nuestro destino estuviera controlado por otro ser caprichoso, por un dios que ha escrito lo que nos va a pasar. Y tú crees que es decisión tuya, pero no es decisión tuya, ni es producto del azar. Está ya escrito. Entonces no puedes cambiar algo que está escrito. Cuando ya perteneces a ser una obra de ficción, como si fuera Dios, manejando a los hombres como si fueran títeres, es algo absolutamente terrorífico, porque puede hacer lo que quiere. La película tiene una imaginería visual realmente bestial,
desde la escena esta del sótano que baja el personaje de John Trent al sótano en este motel, con esta mujer con los tentáculos y el hacha matando al marido, cualquier bizarrada que se le ocurra a Sutter Kane, a este escritor, es como si Lovecraft pudiera hacer realidad todo lo que escribe. Entonces, no sabes lo que te vas a encontrar, no es una amenaza, no son zombies, no son espíritus, es lo que puedas lo que se le ocurre a ese escritor. O sea, gente que se convierte en cosas, como bien dice. O sea, puedes ir por una carretera y aparece un tipo decrépito con la bici, que es el propio John Carpenter caracterizado. De repente, a la chica que le acompañaba, Julia Stiles, que empieza a andar a cuatro patas y se le gira la cabeza. Luego empieza con la bici de este anciano y está detrás así moviendo los brazos. Cualquier cosa que se le ocurre para joderte, para hacerte la vida imposible. Te puedes transformar tú en una criatura sin quererlo. Estás manejado por él y puede jugar contigo, puede asustarte, puede matarte, puede hacer lo que quiera, puede dejar de escribirte y dejar de existir. Y entonces esto es algo muy jodido, porque tenemos una película en la que por cierto, rezuma 100% esencia de John Carpenter y 100% esencia de Lovecraft, lo que es genial, mezclar esas dos esencias y que salga una película tan absolutamente magistral. El uso también de los colores, el color azul, ¿no? Si vemos las pupilas de todos los personajes, el color azul que le gusta tanto a Sutter Kane, sobre todo en Autobús, el color azul, el tema del uso de los colores en el interior de esa iglesia, marrones, negros, el uso de la oscuridad como color negro, como fondo vacío en el que Kane puede escribir y manejar y llenar ese fondo de lo que quiera, de abismo. Estás en un abismo y puede llenarlo de lo que sea, de lo que se invente él, puede presentártelo ahí. O sea, tú estás en un lienzo en blanco, o más bien en negro, en un abismo, donde Sutter Kane puede hacer lo que le dé la gana y crear lo que le dé la gana. Y luego, lo jodido, como digo, es que el personaje, ese típico antihéroe muy de la filmografía de John Carpenter, pues estamos hablando de que él es el responsable de la destrucción de la humanidad sin quererlo. O sea, una persona que siempre dice él mismo la frase, nadie tira de mis hilos, pero la frase la dice porque Sutter Kane quiere que la diga. O sea, pienso luego existes, no existías antes de este lugar. O sea, este lugar no existía antes de mí, ni tú tampoco. Entonces, es una persona que Sutter Kane lo ha creado precisamente como el que va a llevar ese nuevo evangelio y que va a cambiar la humanidad, a este personaje que ha creado, precisamente porque lo ha creado como una persona muy escéptica, y va a ser algo que a los lectores les va a atraer, ¿no? Como una especie de guiño, de broma macabra, es decir, tú no crees en nada, te echo para que no creas en nada, y al final vas a descubrir de que todo lo que hay a tu alrededor es una pura ficción, porque tú eres un personaje de ficción. Un personaje de ficción que he mandado a la realidad para cambiar la realidad. Realidad que va cambiando poco a poco a través de los libros, y el último libro, que es En la boca del miedo, cuyo título original es En la boca de la locura, homenaje a las montañas de la locura, de Lovecraft, que va a ser como la nueva Biblia, el nuevo Evangelio, la nueva religión. La gente va a creer a través del miedo que va a sentir y que va sintiendo gracias a los otros libros que van cambiando la percepción de la realidad, y cuando crean cada vez le van a dar más fuerza a Sutter Kane para que lo que escriba se vaya haciendo cada vez más real, para que se filtre su realidad en la nuestra. Entonces, al final, lo que está haciendo Sutter Kane en realidad es traer de vuelta a esos antiguos, a esos primordiales, a esas criaturas viscosas que viven en el abismo, esas criaturas que son de la mitología puramente lovecraftianas y que John Carpenter no nos la muestra porque quiere que nuestra mente que cree esas formas viscosas y raras y les dé forma a nuestra mente, pero vemos una especie como de Cthulhu entre todas esas criaturas. Vemos incluso la perspectiva de John Trent desde dentro de un libro o incluso de una película y nosotros viéndola desde fuera y él mirándonos a nosotros. O sea, estamos viendo una ficción que quiere salir de la ficción y convertirse en realidad. La ficción se va a convertir en realidad. Personajes que son reales, que dejan de serlo para convertirse en personajes de Sutter Kane y personajes ficticios de Sutter Kane que entren al mundo de la realidad. Una película absolutamente maravillosa que el tiempo, como digo, la ha puesto en su lugar poniéndola como obra maestra y una obra de culto. Mi película de terror favorita, que tiene que estar en mi lista, tiene que estar. O sea, sé que no es tan conocida como las anteriores o como otras, pero tiene que estar en mi lista porque es maravillosa. Y podría tirarme aquí horas hablando también de esta, bueno, y de todas. Pero, bueno, ya he comentado esta película, he hablado
de ella en profundidad, y no es un vídeo para hablar en profundidad, porque llevo ya 1 hora, son 10 películas, y como me gusta tanto, al final, pues bueno, no quiero meterme en cosas que ya he comentado antes, pero no puedo a veces evitarlo. Pero desde luego que me he dejado muchas fuera, me he dejado Posesión Infernal, me he dejado Poltergeist, me he dejado The Innocents, The Haunting, La Mosca, de Cronenberg, me he dejado un montón, Carrie, o sea, hay un montón de películas, pero tenía que hacer 10 y entonces, bueno, pues he hecho como una pequeña criba de películas que son indispensables por lo que han significado dentro del cine de terror, lo que han marcado dentro del cine de terror, porque son obras maestras, pues algunas cumbres dentro del terror, que han sido al final, pues, han creado escuela y han sido imitadas hasta la saciedad, y bueno, y la que para mí es, como digo, la película que está en un lugar especial en mi corazón, tiene ahí su trono, que es En la boca del miedo, que ya digo que es una obra maestra absoluta, y tenía que despedir el vídeo con esta película que, vamos, adoro, no, es mi amor. De todas ellas, que las tengo aquí en mi corazón, esta es mi gran amor, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, que se entienda. En fin, bueno, 1 hora de vídeo, espero que os haya gustado, que no os haya cansado mucho, y nada, en el próximo vídeo sí que hablaré de alguna película. Espero que seáis todos muy felices y hasta siempre.